Hola, mi nombre es Luis Felipe Inestrosa. En esta ocasión estudiaremos balanceo de ecuaciones químicas. El objetivo de esta clase será utilizar normas para balancear las diferentes ecuaciones de las reacciones químicas. Los contenidos que revisaremos en esta clase serán la ley de la conservación de la masa, reacciones y ecuaciones químicas. De esta vamos a estudiar su estructura, sus estados de agregación, lo que significa coeficientes y subíndices. Y por último estudiaremos los tipos de balanceo de ecuaciones químicas. La ley de la conservación de la masa. El objetivo de balancear una ecuación química es hacer que cumpla con la ley que estableció Andoni Lavoisier, la cual establece que en una reacción química la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Reacciones y ecuaciones químicas. En esta imagen podemos ilustrar el agua como producto de una reacción de hidrógeno más oxígeno, lo que podemos representarla por medio de una ecuación. Entonces, una reacción química es el proceso en el que una o dos sustancias se transforman en otra por la reorganización de sus átomos para formar nuevas moléculas. Bien, ahora tenemos la ecuación química. Como vemos, esta es la representación de la reacción química de la imagen anterior. Como vemos, la representamos por medio de la unión de hidrógeno más oxígeno, que estos forman agua. De esta manera decimos que las ecuaciones químicas son las representaciones de las reacciones químicas, las cuales estas nos sirven para representar de forma simbólica lo que ocurre en una reacción química. Ahora, ¿cómo está estructurada una ecuación química? Pues bien, tenemos la ecuación anterior y vamos a representarlo de la siguiente manera. En el lado izquierdo siempre vamos a encontrar nuestros reactivos, los que son los que intervienen en la reacción para formar los productos. Y en el lado derecho siempre vamos a tener los productos, que son los que son el resultado de la reacción producida por los reactivos. Y la flechita que significa produce, lo que nos indica cuál es la orientación de nuestra reacción. Los reactivos y productos de una reacción química las podemos encontrar en diferentes estados de agregación, en sólido, en líquido, gaseoso o disolución acuosa. Estos se indican al lado inferior derecho de las sustancias, escribiendo entre paréntesis la letra S si es una sustancia sólida, una L si es una sustancia líquida, una G si es una sustancia gaseosa o AC si es una sustancia disuelta en agua. Bien, ahora coeficientes y subíndices. Los coeficientes indican el número de moléculas, los cuales estos siempre se insertan para balancear una ecuación, y estos se deben describir al lado izquierdo del elemento o del compuesto. Y los subíndices indican el número de átomos de cada elemento en una molécula, y estos se deben describir en la parte inferior derecha del elemento o del compuesto. Bien, en el balanceo de las ecuaciones químicas, esta es la parte de la química que se encarga del cálculo de las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción química. Como por ejemplo tenemos la misma ecuación del agua. Vemos de que esta reacción no está balanceada porque la cantidad de átomos de oxígeno no es igual a la de los reactivos ni en los productos. Y para poder equilibrar o balancear estas ecuaciones químicas existen diversos métodos, pero el objetivo de todos es de que cumpla con la ley de la conservación de la materia, o sea que debe tener un mismo número de átomos tanto en los reactivos como en los productos. En la otra ecuación pues vemos de que ya está balanceada, ya que la misma cantidad de átomos de hidrógeno y de oxígeno en los reactivos es la misma cantidad de átomos en los productos. Bien, ¿cuáles son los diversos métodos para balancear? Pues bien, tenemos el balanceo de ecuaciones por el método de tanteo, tenemos por el método matemático o algebraico, el del método óxido-reducción o redox, y este mismo se puede hacer por el método de número de oxidación o por el método de ion-electrón. En esta ocasión vamos a estudiar el balanceo por el método de tanteo, el cual consiste, ¿verdad?, en hacer diferentes ajustes a prueba y error, como la palabra lo dice, por tanteo, a los coeficientes de las fórmulas químicas de las sustancias que participan en la reacción. Para poder balancear la ecuación química, tenemos que saber identificar
al tipo de reacción que ésta pertenece, como por ejemplo si es una reacción de ácido-base o una óxido-reducción. Pues bien, las reacciones de ácido-base, ninguna especie cambia su estado de oxidación. En cambio, las de óxido-reducción, sí al menos 2 especies cambian su estado de oxidación. También es recomendable que iniciemos el balanceo primero por los metales, luego los no metales, luego los oxígenos y por último los hidrógenos. Para balancear el método de tanteo vamos a hacer una serie de pasos. Para la ecuación del agua, en primer lugar vamos a escribir las fórmulas y los símbolos correctamente de las sustancias que participan en la reacción. Luego vamos a proceder como paso 2 a contar los diferentes átomos que existen en los reactivos y en los productos. Como por ejemplo, podemos contabilizar de que en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. En los productos tenemos una molécula de agua formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, por lo que vemos de que los átomos de oxígeno no son iguales en los reactivos y en los productos, por lo tanto esta reacción no está balanceada. Bien, para poder balancear esta ecuación vamos a iniciar con los diferentes ajustes a prueba y error hasta que encontremos los números que permitan la igualdad en ambos lados de la ecuación. Habíamos contabilizado de que los átomos de oxígeno son desiguales tanto en los reactivos como en los productos. Entonces vamos a iniciar colocando un coeficiente en el lado donde está la deficiencia de oxígenos. Ahora vemos de que tenemos 2 moléculas de agua, por lo que procedemos a contabilizar de nuevo. Para contabilizar los átomos de cada molécula, lo que se hace es multiplicar el coeficiente por los subíndices de cada elemento de la fórmula. Hacemos el cuadrito y ahora obtenemos que en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y en los productos ahora tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, por lo que la ecuación aún sigue no balanceada. Ahora, para poder balancear los hidrógenos, habíamos contabilizado de que nos hacen falta 2 átomos de hidrógenos en los reactivos de la ecuación. Entonces colocamos como coeficiente un 2 en el hidrógeno. De esta manera vamos a contabilizar de nuevo. Hacemos el cuadrito y obtenemos los datos. Ahora, en el lado de los reactivos tendremos 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. Y en los productos tendremos siempre 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Por lo que ahora sí hay igualdad de átomos en los reactivos y en los productos. Por lo tanto, ahora nuestra ecuación ya está balanceada. Ahora tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos ácido clorhídrico más calcio. Nos van a producir cloruro de calcio e hidrógeno. Entonces el primer paso es escribir las fórmulas y los símbolos correctamente de las sustancias que participan en esta reacción. Como paso 2, hacemos el cuadrito y contabilizamos cada uno de los átomos. De esta manera, contabilizamos que en el lado de los reactivos tenemos un átomo de calcio, tenemos un átomo de cloro, tenemos un átomo de hidrógeno. Y para los productos tenemos un átomo de calcio, 2 de cloro y 2 de hidrógeno. Por lo tanto, vemos que hay una desigualdad de átomos. Entonces esta reacción vemos que no está balanceada. Ahora el paso 3 es la modificación de los coeficientes. En este caso hay una deficiencia de hidrógeno y de cloro en el lado de los reactivos, por lo que colocamos como coeficiente un número 2. Ahora procedemos a la contabilización de los átomos. Hacemos el cuadrito y obtenemos los resultados. Ahora obtenemos en el lado de los reactivos un átomo de calcio, 2 de cloro y 2 de hidrógeno. En los productos tenemos 1 de calcio, 2 de cloro y 2 de hidrógeno. Por lo tanto, ahora sí hay igualdad en la cantidad de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Entonces nuestra ecuación ahora sí está balanceada. Concluimos que aun cuando las reacciones químicas se pueden producir efectos sorprendentes, la ley de la conservación de materia siempre se cumple. Bien, esto ha sido todo. Recuerda que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.